Bienvenidos, amados hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga muy grandemente. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Vamos a empezar el estudio La amargura y el enojo, parte 10. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, te damos a ti, Señor, la gloria, la honra, el poder y la majestad. Eres bienvenido, Espíritu Santo, a este estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Vamos a continuar. Estamos viendo la amargura y el enojo a la luz de la Biblia. Esta es la parte 10. Hoy vamos a empezar a hablar el tema la amargura. Ya hablamos en la sección anterior sobre la ira. La amargura es lo que sigue, o es la parte que sigue del detonante de la ira. Voy a dar un ejemplo de la amargura. Imaginémonos que un pajarito llega a una parte de su casa en específico y empieza a traer hojitas y a hacer un nido. Resulta ser que hace un nido muy grande, pero viene día a día, o minuto a minuto, o momento a momento, amados, y trae hojitas, ramitas para hacer el nido. Es lo mismo de la amargura. La amargura va poco a poco hasta llegarse a ser tal vez una amargura asesina. La Biblia habla de 3 tipos de ira y la amargura puede llegar a provocar la ira asesina, que es la que Dios detesta, ¿verdad? La que Dios no le agrada. En esta sección de la amargura vamos a aprender qué es la amargura, cuáles son esas consecuencias de la amargura y por qué a Dios no le agrada si usted no ha perdonado, y los efectos que la amargura puede hacer en otras personas por una persona que tiene un corazón herido, una persona que tiene un corazón lastimado, una persona que tiene un corazón resentido. Las raíces para las palabras amargo o amargura, oiga, ve lo que quiere decir, amados. En las lenguas originales del Antiguo y Nuevo Testamento son la base de las palabras que significan. Vea qué importante. Afilado, puntiagudo. ¿Qué quiere decir? Que la amargura viene de un momento o un detonante de la ira, ¿verdad? De una emoción por un chisme, por un comentario, entonces viene y se enciende. Es tan afilado, es tan agudo después el comentario que una persona amarga hacia otra persona, que una persona resentida, que una persona rencorosa hace, y es tan afilado como un cuchillo que, amados, esa persona es capaz de meter e infundir, amados, lo que es un falso testimonio de otra persona, lo que es provocar chismes, envidias, celos, contiendas entre hermanos, porque esa persona está llena de amargura, llena de ira, llena de rencor y falta de perdón. Por eso da estos ejemplos. En el diccionario usted encuentra estos significados, ¿verdad? Afilado, puntiagudo, dando un simbolismo de las palabras tan certeras de una persona con un corazón dañado. Muchas veces hablamos de la amargura, pero yo lo quiero llamar una persona con un corazón dañado, aunque es una persona amargada. ¿Por qué? Porque tiene una raíz de amargura que no ha sido sanada todavía. Y aquí vamos a ver, amados, en este estudio, las características de una persona y las consecuencias, amados, que podemos caer nosotros por culpa de una persona con un corazón dañado. Vean lo importante que es esto. Es una persona que no es sensible. Dice aquí en el diccionario que no es comestible. Qué interesante, ¿verdad? Que no es comestible. Pareciera que es una persona que no come. No. En el sentido de la palabra quiere decir que no es una persona tratable, que no es una persona que usted puede decir, esa persona es viable para una amistad, esa persona es viable para tener un compañerismo. ¿Por qué? Porque siempre va a venir y va a meter cizaña, llamémoslo así, aunque en Costa Rica decimos así, amados, contra otros hermanos, contra otras hermanas, y va a empezar a tratar de que usted sea enemigo de X o X persona, tal vez porque esa persona tuvo una diferencia con ella, entonces se encarga de meter malas palabras, mal testimonio y hasta un testimonio falso, ético y moral de otra persona, inventando tal vez cosas que no vio
con tal de que las demás personas no le hablen, no le dirijan la palabra, porque esa persona tiene un corazón dañado. Entonces, en sí, ¿qué quiere decir esto? Una palabra no comestible, o sea, una palabra que no está disponible emocionalmente ni en ninguna forma a tratar. Por ejemplo, Éxodo capítulo 15, versículo 23 al 25, Proverbios 27, versículo 7, Isaías capítulo 5, versículo 20, Santiago capítulo 3, versículo 11, Apocalipsis 8, versículo 11. Amado, le invito a que cada estudio que yo doy, usted vaya deteniendo el audio, el video, perdón, y amados, apunte los versículos y los vaya estudiando en casa para que vaya aprendiendo más y extendiendo más el conocimiento del tema. Una persona amargada es una persona rebelde. Vean las características de una persona amargada, o yo lo llamo con un corazón resentido. Suena más bonito, ¿verdad? Porque a una persona usted llega y le dice que está amargada, se resiente más y se enoja más. Entonces yo lo llamo una persona con un corazón herido y lastimado. ¿Es rebelde? Claro que sí. ¿Por qué es rebelde? ¿Qué es una persona rebelde? Es una persona que no acepta consejos, es una persona que siempre está en enemistad con otras personas, principalmente con las personas que a él le caen mal, y es una persona que no acepta que se equivocó, o es una persona que no acepta que está mal en el trato hacia los demás. Deuteronomios 21, 18 al 20, Isaías capítulo 30, versículo 9, Jeremías capítulo 5, versículo 23 y Ezequiel capítulo 2, versículo del 5 al 8. Amado, le invito a que lea estos pasajes. Una persona con un corazón lleno, rebelde, es una persona que insta a la rebelión, insta a que nadie se sujete a sus líderes, insta a que nadie esté bajo autoridad. Una persona con un corazón herido insta a que usted no acepte ningún consejo de nadie. Son personas que vienen, como decimos en Costa Rica, no sé cómo lo dice en su país, a meterle cizaña contra líderes, contra padres, contra madres, contra pareja, familia. En el contexto que usted lo ubique, es una persona con un corazón rebelde y que insta a la rebelión, insta a lo que es el pecado de rebelión. Entonces, eso lo vemos, amados, en Deuteronomios 31, 27, Primera de Samuel 15, versículo 23, Proverbios 17, 11. Una persona llena de amargura es una persona que tiene un espíritu seco o un espíritu amargo. ¿Por qué? Porque es una persona que muchas veces las cosas de Dios no le interesan. Muchas veces no siente alegría de las cosas, de las alegrías de otras personas, y muchas veces las cosas espirituales le parecen indiferentes. ¿Por qué? Porque está muerta, está seca espiritualmente. En su mismo dolor hace una división en sus emociones, y cuando una persona llega y te dice, mira, hermanito, hermanita, vieras qué bendición, el Señor me dio esto, mi casita, mi carrito. Ah, está bien, gloria a Dios, hermano, felicidades. Son personas que están resentidas, son personas que están rebeldes aún con Dios mismo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Tienen un espíritu de rebelión. Primera de Samuel 22, versículo 2. Le invito a que lea ese pasaje con mucha atención, amados, con respecto a ese tema de una persona que insta a la rebelión. Es una persona desobediente, una persona rebelde, amarga. O, como yo lo llamo, y lo vuelvo a repetir, amados, con mucho amor y cariño, con un corazón herido. Es una persona desobediente y rebelde. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo del 20 al 26. Especialmente, amados, pongámosle atención al versículo 21 y 26. Nehemías, capítulo 9, versículo 26. Ahora, una persona amargada o herida de corazón es una persona que es una persona insensible. Es como un cubo de hielo. Sus emociones no salen a flote. Sus emociones son muy secas. Sus emociones son muy frías, ¿verdad? Como muchas veces llamamos personas muy frías. Yo he conocido personas muy frías y yo a veces me pregunto qué habrá pasado
¿Qué será su historia? Yo quiero conocer la historia de la persona para saber por qué es tan fría ante muchos actos o eventos que uno dice, gloria a Dios, Padre, gracias. Esa persona ni siquiera se mueve. Es una persona fría de emociones, de sentimientos. Y yo pienso que son personas que vienen heridas. Son personas que las han lastimado tanto, las han herido tanto, las han humillado tanto, las han juzgado tantos, que todavía no han aprendido que lamentablemente vivimos en un mundo donde todos somos seres humanos. Tal vez consciente o inconsciente, amados, hemos lastimado, y me incluyo. Tal vez hemos lastimado a otras personas sin darnos cuenta y hemos herido a otras personas sin darnos cuenta, y la persona cree que lo hemos hecho al propio. Pero tal vez no es así. Es tal vez por un comentario mal hecho o por falta de un conocimiento de algo y la persona se sintió ofendida. Entonces son personas que yo lo llamo con un corazón o una emoción de hielo, como dice aquí, amados, hiel de amargura o amargura de espíritu. Entonces son personas que muchas veces cuesta que las cosas de Dios le motiven o le muevan. Muy importante, amados, tener este concepto. Siempre y cuando encuentre personas así con un espíritu amargo, un espíritu de hielo, como dice aquí, amados, es un ejemplo, es un simbolismo. Amados, esas personas lo que hay que hacer es tratar de entender de dónde viene esa emoción, de entender por qué es fría, de entender por qué le pasó, qué le sucedió en el pasado, que todavía hoy está teniendo repercusión en su vida. Y hasta en el mundo espiritual le afecta. Hasta en el mundo espiritual le afecta. Hechos 8:23, Romanos 3, versículo 14, Hebreos capítulo 12, versículo 15, Santiago capítulo 3, versículo 14. La amargura está mezclada, vea qué importante es esto, amados. La amargura está mezclada o combinada con una falta de arrepentimiento y está vinculada con, vea estas características. Cuando una persona tiene una herida en su corazón y no la ha resuelto, como lo dije anteriormente, heridas del pasado, de su niñez, de su juventud, o tal vez maltratos de sus padres o qué sé yo, y no ha sanado esas áreas en su vida, sus emociones son muy diferentes. Son, llamémoslo así, muy bipolares, ¿verdad? Hoy está contento y mañana frío. Mañana está con frío y otro día contento, o viceversa. Entonces, ¿qué pasa? Vemos aquí las características, amados, de personas que tienen estos efectos y uno se pone a pensar y a reflexionar. ¿Será que algo en el pasado, en su niñez o adolescencia o alguna relación pasada le dañó tanto que hoy es fría como un témpano de hielo? Sus emociones ya no los saca a flotes como antes. Antes era muy alegre, muy jovial, muy participativa, muy amistosa. Pero resulta ser que hoy en día es todo lo contrario. Entonces, en vez de buscar cómo enojarnos con la persona, es tratar de incentivar a que la persona se abra y nos cuente qué le sucedió para poder ayudarle. Muchas veces nos enfocamos en el trato que nos da sin pensar en qué fue lo que llevó a esa persona para llegar a que sus emociones no sean tan abiertas con las demás personas. Siempre hay un detonante, amados, detrás de una acción hay un detonante. Muy importante entender eso. Siempre procure buscar que la persona se abra con usted para que usted pueda ser de ayuda a ese acto de emoción, tal vez de tristeza que ha cargado durante años, y tal vez usted sea el que tenga la llave para ayudarle a esa persona. Mantener rencor contra alguien que te ha ofendido, Génesis 27, 30 al 41, por eso le digo, es un rencor viejo, una herida vieja, un corazón lastimado de antaño, ¿verdad? Entonces son personas que siempre van a estar amargadas o con un corazón herido, como lo llamo yo. Especialmente, amados, hay que leer los versículos 34 al 41. O con alguien que piensas que te ha hecho mal. Primera de Samuel 30, del 1 al 6. Especialmente el versículo 6, que hay que analizar, amados. Las palabras de los malignos. Una persona herida de corazón o amargada siempre va a tener un mal concepto de otras personas.
Principalmente las personas que esa persona odia, detesta o le tiene algún rencor o algún odio. Siempre va a venir una palabra de ofensa o siempre va a tratar de que los demás que le rodean se tengan enemistad contra esa persona. Porque como esa persona está herida, como esa persona está lastimada, tal vez la persona le hizo algo en el pasado, un comentario mal dado o una opinión que no le gustó, y entonces la persona que tiene un corazón herido, lastimado o una persona mala en este acto, trata de que los demás que le rodeen piensen igual que él. Y así es como lamentablemente nos damos cuenta de una persona que todavía tiene un corazón dañado. Salmo 64, 1, 4, Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 18, especialmente, amados, el versículo 14, que le invito a que lo lea. Los pecados de la ira dice que es una disposición constante. Vea lo que estamos hablando aquí. Es constante, diaria, a la perturbación pecaminosa. ¿Por qué? Porque siempre que una persona está herida de corazón o amargada, siempre que le hablen de otra persona que a esa persona le molesta o le irrita, siempre va a decir o va a arrugar la cara o va a decir, yo no quiero saber nada de esa persona. Esa persona no me interesa. Mira, esa persona va a hacer conferencia. Vamos, yo no quiero ir. Estoy ocupado. No quiero ir. Amados, son personas que no han aprendido a perdonar todavía. Son personas que siempre van a tener esa herida abierta. Y hasta que no cierre esa herida y no sane, el Espíritu Santo no puede trabajar en una persona con un corazón amargado o herido. De una vez entiéndalo. El Espíritu Santo no puede trabajar en ti, en los dones y el ministerio que tú tienes, en el llamado ministerial que tienes, hasta que no aprendas a perdonar las ofensas de las personas. Siempre, amados, habrá alguien que te va a ofender. Siempre habrá alguien que te va a lastimar. Siempre habrá alguien que te va a señalar. Siempre. Vamos a continuar, amados. Entonces, el pecado de la amargura resulta de vivir para agradar a ti mismo. Siempre una persona amargada va a tratar de quedar bien con las otras personas. Siempre va a tratar de que la gente lo vea a él bien y a los demás los vea mal. A menudo tiene el fin de dañar a otras personas. ¿Por qué? Porque es una persona que siempre vive amargada, que vive resentida, que vive ofendida. Si no se trata bíblicamente, produce aún más pecado. ¿Por qué? Porque eso es algo que va a ir constante, diariamente, como lo vimos anteriormente, diariamente. Impide alcanzar, literalmente es lo contrario con respecto a la gracia de Dios. Hebreos 12, versículo 15. Estorba a los demás, causa problemas y molestias. ¿Por qué? Porque una persona resentida, como lo vimos anteriormente, una persona amargada, una persona herida, una persona con un corazón no sanado, siempre va a buscar que los demás se resientan con los demás, igual que como ella o él está resentido con otras personas. Contamina y mancha y deja una marca a muchos. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Claro que sí. Una persona con un corazón dañado, amado, siempre va a tener una marca en su corazón y siempre no va a ser libre. Siempre va a odiar a alguien. Siempre va a detestar a alguien. Lamentablemente son personas que siempre algo malo va a encontrar en las personas. En vez de buscar lo bueno, siempre va a buscar lo malo, los defectos. Una persona amargada o con un corazón herido siempre va a buscar los defectos de los demás. Amados, todos somos humanos, tenemos defectos, nos equivocamos, fallamos, mentimos. Ahí le dice que el que dice que no miente hace mentiroso a Dios. Amados, todos cometemos errores, todos fallamos. Y esto es algo que usted siempre tiene que tener claro en su diario caminar cristiano. Aún más los que viven en la iglesia, los hijos de Dios, con los que usted se rodea, padres, madres, hijos, novios, parejas, lo que usted quiera, el contexto en el que usted se desenvuelve, siempre tenga claro que habrá alguien que lo va a juzgar, lo va a señalar, le va a criticar. No todas las personas, amados, a usted le va a quedar bien, porque lamentablemente siempre habrá alguien que va a tratar de dañar tu reputación, tu persona, tu carisma. Entonces, son personas que están heridas, son personas que están lastimadas, son personas que todavía el Espíritu Santo no ha trabajado en ellas.
Entonces, los frutos del Espíritu Santo no están todavía totalmente en esa persona. Entonces, ¿estorba a los demás? ¿Causa molestia a la persona? Claro que sí. ¿Por qué? Porque lamentablemente una persona herida va a andar hiriendo a otros. No podemos dar lo que en nuestro corazón todavía no ha sido sanado. No podemos hacerlo, amados. Hace mucho tiempo, amados, quiero terminar esta parte 10 con este ejemplo. Hace mucho tiempo conocí a alguien que me habían invitado a predicar en un lugar y la otra persona me dijo, no vayas, esa persona me hizo así, me trató mal y de todo. Y yo le dije, la diferencia fue tú con la persona, no fui yo con esa persona. Tú todavía no has perdonado, tú todavía tienes rencor en tu corazón lo que te hicieron. Muchas veces decimos, oremos por aquellos que amamos. ¿Por qué no oramos por aquellos que nos lastimaron, nos juzgaron? Es muy difícil, amados. Es muy difícil cuando una persona que te hirió, te lastimó, habló mal de ti y resulta ser que después te llama y te invita a predicar o a enseñar o a usar algún talento o don que Dios te dio a su servicio, al servicio del pueblo y de la iglesia, y que lastimosamente usted diga, no voy a ir porque esa persona me hizo. Amados, entonces, ¿dónde está el amor de Dios en nosotros? Entonces, ¿en dónde están los frutos del Espíritu Santo en nosotros? Obvio, hay que ir con amor, sin recordarse de la falta y sabiendo que somos humanos, nos equivocamos. Nunca esperemos, amados, que alguien se disculpe con nosotros por algo que hicieron o están haciendo, sin entender las razones que hay detrás de eso que esa persona está haciendo, de ese comentario, de esa falta o de esa blasfemia, digámoslo así, entre hermanos o en esa ofensa, porque puede ser que esa persona esté herida por algún comentario que usted y yo dijimos y tal vez no nos dimos cuenta y la lastimó. Hay personas, amados, que están tan heridas que usted habla algo o predica algo y la persona se ofende. A mí me ha pasado, más de una vez me invitaba a predicar y una señora al final del culto me dice, pastor, es que usted lo dijo por mí. Y tal vez yo llegué con el tema que Dios me había puesto en el corazón dar y la persona se ofendió conmigo y se enojó conmigo y habló mal de mí y anduvo diciendo que es que yo di el tema por esa persona y yo ni siquiera la conozco. Y a veces pasa, están tan resentidos que creen que los comentarios que otras personas hacen va directo a ellos o los agarran de tiro al blanco, amados, porque son personas que están heridas en su corazón. Son personas que todavía están lastimadas y no han sido sanadas. Y te va a pasar, como a mí me ha pasado, que usted va a llegar a conocer a una persona y la persona te niega la amistad y usted tal vez sin conocerla y es porque ya le han dado un comentario de ti que no es correcto. Entonces, amados, en esta parte 10 analicemos todo esto que estamos hablando de la amargura y aprendamos a tratar de entender a las personas por qué actúa así, por qué hay amargura en su corazón, por qué todavía su corazón está herido. No busque, amados, consejo, no busque el por qué, busque el cómo ayudar a esa persona para que sea sana y para que tu ministerio sea de bendición, para que sus dones sean usados con mayor potencia en el Señor, porque muchas veces cuando en un grupo, sea en el contexto en que usted se desenvuelva, haya una persona con un corazón herido, que yo lo llamo así, a pesar de que es un corazón amargado, yo lo llamo una persona con un corazón herido, busque saber por qué tiene ese corazón herido. ¿Por qué actúa así? ¿Qué fue lo que lo llevó a ser frío de emociones, a actuar de esa manera? Siempre busquemos el detonante de las cosas detrás de las actitudes de las personas. Hay personas que hacen cosas que uno no entiende, pero no sabemos qué fue lo que pasó. Que tal vez fue que alguien vino y le dio un comentario malo de nosotros y tal vez la persona no tuvo ni siquiera, llamémoslo así, amados, la iniciativa de venir y decir, mira Marlito, miras que me contaron esto y usted es cierto, quiero saberlo porque no quiero. Y si usted es una persona honrada, una persona que busca la paz, el amor, usted va a decir, no hermanito, yo no dije eso, o sí lo dije. Amados, busque siempre las personas que hablaron mal de usted para arreglar los problemas y aprender no enojarnos. No los busque para hacer un revuelto, un pleito entre todos. No, búsquelo para buscar una sanidad y una solución.
y decirle a la persona, yo quiero con esta reunión que sanemos todos, pero principalmente usted, que es la que necesita más la sanidad de los frutos del Espíritu Santo. No nos enojemos, busquemos el detonante que hay detrás de la actitud de esa persona. Amados, que el Señor me los bendiga, nos escuchamos y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana con la parte 11 de la amargura y el enojo a la luz de la Biblia. Un abrazo desde Costa Rica, que el Señor me los bendiga muy grandemente.